2, 1. Bueno, aprovechando esta idea del concepto de hegemonía y contrahegemonía, que fundamentalmente Gramsci lo plantea a nivel de entender qué nos pasa en el pensamiento, ¿sí? Gramsci escribió la mayoría de sus cosas en la cárcel, preso como militante político, pero su metodología de trabajo tenía que ver mucho con la observación. Y una de las cosas que él observaba era qué pasaba con muchos trabajadores de las fábricas que en lugar de unirse con los otros trabajadores que estaban solicitando mejoras en sus condiciones laborales, repetían argumentos que le daba el capataz o que le daba los dueños de la empresa, por los cuales no se podía dejar de trabajar o por los cuales no se podía hacer huelga. Entonces Gramsci empieza a preguntarse, ¿qué pasa en la cabeza de esos trabajadores? Entonces es un concepto, el de hegemonía y contrahegemonía, fundamentalmente de darnos luz sobre los procesos culturales que ocurren en las sociedades con respecto a la estructura de poder. Es decir, cómo las cabezas aprenden, ¿sí?, y comunican. Por eso para nosotros es importante, porque parte de lo que desde nuestra perspectiva tenemos que hacer en educación y comunicación es romper algunas concepciones, poner en cuestión, poner en inestabilidad algunos pensamientos para que los destinatarios puedan poder pensar en otros sentidos, no con el sentido común, que es un término también que plantea Gramsci. Ese sentido común es el que naturalmente se piensa desde las estructuras de poder habituales. ¿Se acuerdan de ese dibujito que ponía en una diapo Diego, que decía, había un señor tomando un whisky y decía, qué suerte que la opinión pública no se da cuenta que su pensamiento es nuestro propio pensamiento? Eso exactamente es lo que Gramsci llama sentido común. Eso dicho en esa viñeta de Quino sintetiza el pensamiento de Gramsci cuando Gramsci quiere decir, habla del sentido común. Cuando grandes mayorías pensamos como quiere que pensemos el que tiene el poder y pensemos al servicio de no cambiar esas estructuras. Eso es el concepto de Gramsci de sentido común. Ese es un nivel de análisis que, como decía, que vamos a retomar, porque nosotros creemos que ahí está, es decir, ¿se acuerdan cuando hablábamos de las ideas previas? Que muchos de ustedes habían puesto el tema de la transmisión, que la educación y la comunicación alimentaria nutricional tendría que ver con transmitir conocimientos. Y nosotros dijimos, después vamos a ver eso, porque nosotros en lugar de transmitir conocimientos, creemos que hay que deconstruir conocimientos y construirlos. Creemos que de lo que se trata es ver qué idea tiene la gente en la cabeza y cómo podemos poner en cuestión, poniendo en juego otras ideas que tienen que ver con la construcción de prácticas que hagan una sociedad más igualitaria. Entonces, ahora vamos a ver cómo, cuando en la clase que hablábamos de oligopolios, de monopolios y oligopolios alimentarios, la idea es que está dado, ¿sí?, como que parece que es natural que haya dos empresas que tengan todo el mercado de algún tipo de alimento.
y que sean empresas dominantes que ponen el precio, ¿sí? Hoy estaba escuchando, por ejemplo, qué está pasando con el arroz. Bueno, ¿qué está pasando con los huevos? Vieron que los huevos están aumentando una barbaridad, pero eso no lo tengo tan claro en la cadena de comercialización, porque fíjense que los huevos es una cadena que está mucho más diversificada. Hay muchísimas granjas en el país que producen huevos. Y sin embargo, igual hay una situación especulativa en este momento de los alimentos. Digo, no hay un contexto tan interesante para entender qué es lo que está pasando con el acceso a la alimentación como porque hay de todo y de todas prácticas que están entrecruzadas con la posición dominante, ¿no? Una posición dominante que detenta el poder. Pero la contracara de eso es que cada vez a mayor cantidad de población le resulta mucho más difícil adquirir los alimentos, ¿sí? Pero no solamente a la población, a las políticas públicas del Estado. Es decir, en este momento el Estado quiere comprar lentejas, ¿sí? Y no puede comprarlas porque hay acumulación de parte de las pocas empresas que las comercializan, precios altos por fuera de los precios máximos y bajo nivel de producción. Entonces, el tema de los monopolios y los oligopolios son poderes paralelos al poder del Estado, al poder político, que ponen en jaque el derecho a la alimentación. Les contaba del arroz, quería contarles qué estaba pasando con el arroz. Ustedes saben, la mayor provincia productora de arroz es una provincia cercana a la de ustedes, que es Mesopotámica, que es Corrientes. Los mayores arroceros del país están en Corrientes. Por supuesto que con el arroz pasa lo mismo. Hay en pocas manos, pocas producciones y comercializaciones del arroz. Uno de los señores que detenta la mayor producción de arroz, creo que el 70% del arroz, no tengo el dato con tanta claridad, pero me parece que es alrededor del 70%, más o menos puede haber una diferencia, es uno de los dueños de Clarín. ¿Se acuerdan cuando Diego mostraba esa diapositiva con todas las relaciones? Ese señor en este momento está aumentando el arroz porque hay una maniobra en la comercialización del arroz que es una maniobra muy común en la exportación de los granos, que es la subfacturación. Es decir, la tonelada de arroz está aproximadamente alrededor de 400 y pico de dólares, y este señor la factura muy por debajo de eso, a 315 dólares. Entonces, esa diferencia no es una diferencia real, es una diferencia de facturación. Cuando el señor, este grupo económico, vende el arroz al exterior, lo vende por arriba de los 400 dólares, pero lo factura menos. Esa diferencia de facturación, ¿a dónde va? A la fuga de capitales. Es decir, como es una plata que está en negro, es decir, mal llamada en negro, es decir, que está escondida, no tiene que rendir cuentas al tributo nacional, y esa plata va a una guarida fiscal, a activar, es decir, son activos que se conforman en el exterior del país. Pero este fenómeno, que ya de por sí es una situación delictiva, pero que está ocultada, parecería, fíjense, que el tema que la gente fugue divisas o los grupos empresarios no está visto como un delito, está visto como una práctica, bueno, la gente se cubre, pero es un delito tipificado en el Código Penal, ¿sí? Pero no es visualizado, sino como una medida de protección de las ganancias. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Que como esta maniobra es muy rentable, imagínense que más de un 25% de las ganancias son ganancias que se pueden activar en el exterior y que quedan libres de impuestos en la Argentina. Pero como justamente hay
retenciones progresivas, es decir, cuanto más ganás, más te retienen, a su vez, por lo que efectivamente factura legalmente en blanco, por eso también paga menos impuestos. Ahora bien, como esto es tan redituable, porque la ganancia es más del 30%, más de lo que habitualmente gana con la venta, y aparte tiene disminución de impuestos, no le conviene vender el arroz en el mercado interno, porque no gana de la misma forma. Por lo tanto, para que sea equivalente la ganancia de exportación a la ganancia de venta en el mercado interno, el precio en el mercado interno tiene que ser mucho más alto para que sea equivalente esa ganancia, porque si no le conviene exportar, ¿sí? Entonces, o lo vende a ese precio, o si no, lo exporta todo, porque ese grupo económico tiene ganancias extraordinarias, muchas más ganancias extraordinarias que si lo vende al conjunto de las argentinas y los argentinos. ¿Se entiende este proceso? Si no lo entienden, avisen. Sí, Diana. ¿Hay alguien que necesita una nueva explicación de esto? Por acá se Ahora, entendió. Por acá se entendió. bueno, muy bien. ¿Por qué estamos hablando de esto que es tan actual? Porque imagínense que si en la mesa de los argentinos no puede haber arroz, en principio está, digamos, la diversidad alimentaria, hay algo menos de lo que habitualmente se pone en la olla de los sectores populares. Pero por el otro lado, este mecanismo que estamos hablando no es solamente del arroz. Cuento hoy del arroz porque justamente hoy lo acabo de escuchar con precio y todo. No tengo tan claro otro alimento con precio. Pero esto, dada la poca injerencia del Estado en la intervención del mercado de alimentos y dado los monopolios y oligopólicos que Diego fue presentando, la clase pasada no, la anterior, sobre cómo es el mercado de los alimentos, empieza a ser crítico para la accesibilidad de los alimentos. Entonces, en este contexto, entendiendo cuáles son las prácticas y los contenidos sobre los que tenemos que trabajar en educación y comunicación alimentaria y nutricional, o lo que nosotros creemos que hay que trabajar, voy a hacer ahora la presentación, que espero que me salga de nuevo bien, de unas filminas, voy a decir yo generacionalmente, pero no son filminas, unas diapos de un PowerPoint que armó la Universidad Nacional de Mar del Plata para hablar de soberanía alimentaria, del concepto de soberanía alimentaria y trabajar el concepto de soberanía alimentaria, de seguridad alimentaria y la contrapropuesta de cómo debería ser o cómo se está proponiendo desde algo que se llama la vía campesina. La vía campesina es un movimiento de pequeños agricultores, de productores de la agroecología ahora, pero en su momento fueron productores artesanales que se empezaron a reunir en distintos países de Latinoamérica y son los creadores del concepto de soberanía alimentaria. Lo vamos a ver ya en el Power, así, vamos a la presentación ahora, una pestaña de Chrome. Muy bien. Qué bárbara, me voy a hacer una experta en el Meet en breve. Vamos, ahí estamos. No, no me compartió. ¿Cómo es? Un momento. Ahí está. Está presentando.
Sí se ve. Nosotros creemos que en un contexto de desigualdad, como describimos ya en clases anteriores y fuimos viendo en qué aspectos hay desigualdad, ¿se acuerdan que Klinsberg planteaba una gran desigualdad que tenía que ver con el acceso a la tierra? Tanto la tierra urbana para acceder a la vivienda como la tierra para poder, la tierra cultivable. Esto se relaciona también con el concepto de soberanía alimentaria, que como yo les decía, es un concepto que aparece por primera vez en este grupo organizado de campesinos que trabajan la tierra en Latinoamérica, que ya tiene varios años, pero que básicamente fue un concepto que acuñaron y que ahora usamos nosotros en la academia, movimientos sociales, y una forma de poder organizarse y organizar a las sociedades para que los alimentos no sean una mercancía, sino un derecho. Y acá quiero tomar el concepto de mercancía como un concepto que todavía no trabajamos y que hoy vamos a empezar a dar una rime, pero que nos parece que es un concepto importante a tener en cuenta porque es un concepto que hace entender mucho el tema de cuáles son los bienes transables y no transables y por qué algunos bienes están en contra del derecho de la alimentación, que es lo que deja vislumbrar Vía Campesina. Digamos, para volver al ejemplo del arroz, mientras este señor y su grupo empresario ganan mucho dinero, es porque el arroz está considerado una mercancía, no como un alimento que forma parte del derecho a la alimentación de las poblaciones. El concepto de mercancía es un concepto que describe Marx y después es tomado por muchos otros autores, y que intentan ver algo que es cuando un bien social o un bien, perdón, un bien X pasa a ser más importante para acrecentar las ganancias que como el bien en sí mismo. Paso a aclarar. Ustedes saben que el salario, digamos el sueldo, se llama salario porque en un determinado momento la pieza de cambio de valor no era la moneda, sino la sal. Es decir, la sal era un bien preciado y que lo había en algunos lugares y en otros lugares no. Entonces, se compartía, se hacía un trueque de X elemento, por ejemplo, una cosecha de trigo, y lo que se intercambiaba era la sal. Entonces, lo más preciado tenía que ver en ese momento con la sal, porque las cosas van cambiando y la sal era un elemento de valor, y entonces era precio de cambio. De ahí salió el nombre salario. Seguramente deberían conocer la anécdota. Cuando, antes de la revolución industrial y el comienzo del capitalismo como organización económica y social, lo que se intercambiaba estaba muy cercano al trueque, había moneda ya, y había cosas que se pagaban, pero cerca del que las producía. ¿Qué quiero decir? Yo era un campesino, producía gallinas, acercaba los huevos y era yo el que recibía directamente por mi producción, por cuidar las gallinas, por sacar los huevos toda la mañana, una moneda o otra cosa. El vecino producía cerdos y entonces por tantos huevos me daban un cerdo o por tantos huevos me daban X cantidad de monedas. Pero la producción y la comercialización
estaba cercana, es decir, era el mismo el que producía que el que comercializaba, ¿se entiende? Cuando comienza el fenómeno de la revolución industrial, empieza a haber una mayor producción de determinados bienes. Es decir, por ejemplo, una tela que artesanalmente una tejedora en manual tardaba, pongo tejedora porque el tema de género ya existía, una tejedora que hacía esa tela manual en un telar artesanal, tardaba un mes en hacer esa pieza de tela. Con la máquina al vapor, esa tela se hacía en un día, y cada vez perfeccionando las máquinas, se hacía cada vez mayor producción. Al acrecentar la producción, había variables que se quedaban constantes, como por ejemplo el salario de los que trabajaban en la fábrica, pero había más mercancía, más venta y una acumulación que Marx llama plusvalía, que queda en manos de los que tenían los medios de producción. Es decir, del trabajo de todos había una acumulación por parte de un vector de esa relación, que eran los dueños de los medios de producción. Es decir, empieza a haber una mayor ganancia, ¿sí?, sobre esa producción. Eso hace que haya un mercado mucho más grande y donde haya mucha más necesidad de poner en venta, de hacer mercado para vender más de lo que se produce más. Entonces, eso que se produce empieza a ser una mercancía porque tiene un valor de por sí de acumulación. Esto que al principio estaba muy cercano a la producción textil o a la producción de manufacturas, llega un momento en que cuando la tecnología comienza a estar presente también en la producción de alimentos, es decir, los alimentos se empiezan a producir en mayor cantidad, también se empieza a mercantilizar, es decir, a tener un valor de venta también los alimentos. Creo que yo ya conté, y les pregunté a todos si sabían, que los granos cotizan en bolsa, es decir, el mercado de Chicago tiene un precio para la tonelada de soja, para la tonelada de arroz, es un precio de referencia. No, el precio de referencia no está regulado solo por cuánto consumimos y cuánto se produce, es decir, en el intercambio local, es decir, yo tengo arroz y te lo vendo a tanto, tengo más arroz o menos arroz y te lo vendo a tanto, que también sería una mercantilización, porque estaría cercano a la ley de la oferta y la demanda, pero local, sino que esta ley de la oferta y la demanda empieza a ser globalizada y entonces el valor de la tonelada de soja no tiene que ver solo con lo que pasa en Argentina, sino que tiene que ver si China pidió más soja, si Estados Unidos produjo menos, si Brasil produjo más o menos. Es decir, hay una serie de factores que deciden otros en otro lugar muy lejano al que lo está produciendo, ¿sí? Y entonces empieza a ver que esa mercancía, al tener un valor potencial, me conviene tenerla en silo bolsas en lugar de venderla, porque el dólar se va a devaluar, porque estoy intentando que el dólar se devalúe, porque estoy esperando que el mercado de Chicago suba o baje, ¿sí? Hay factores muy alejados de los consumidores de esos alimentos que empieza a dar un valor extra, ¿sí?, que hacen que el flujo de los alimentos no sea de la misma forma. No sé si escucharon la noticia, pero digo porque en una provincia como Entre Ríos, que es productora de soja, una de las cosas que estaban pasando era que se habían instalado en el verano, antes de la pandemia, una serie de créditos a muy bajo costo para productores agrícolas. Resulta que, ¿qué detectó el Banco Central?
que esos préstamos, en lugar de volver para la producción, se estaban utilizando, porque eran precios a muy bajo costo, para esa plata en pesos, para comprar dólares, y esos dólares poder fugarlos en una operación que se llama contado con liqui, ¿sí? En un mercado paralelo que hace que vos compres bonos locales en pesos y los puedas vender en dólares en el exterior. Entonces, eso no estaban volcados para poder producir más o vender la mercadería, liquidar los granos, sino para un negocio subsidiario. Eso es la mercantilización. Es decir, el valor de lo que yo estoy produciendo no es el valor en sí, sino el valor de los negocios financieros, ¿sí? De los negocios económicos que yo puedo hacer por fuera del valor que tiene la mercancía en sí. ¿Se entiende? Hola. Sí, profe, se entiende. Bueno. Entonces, esto está peleado con la idea de los derechos, porque cuando hablamos de derecho, básicamente estamos hablando de una idea de hombre y sociedad deseable y de una filosofía, una legislación, una ética y todo un trabajo conceptual donde la idea es que todas las personas de una comunidad tenemos las mismas posibilidades. Por eso, cuando hablamos de soberanía alimentaria, la Vía Campesina planteó muy bien que la soberanía alimentaria es defender el derecho a que todos los pueblos, todas las personas, diría yo, puedan acceder a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos en forma sostenible y ecológica. Y el derecho a decidir sobre su propio sistema alimentario y productivo. Digo, marco esto que está en rojito en la presentación, de decidir, porque fíjense que volviendo al tema del arroz, cuando hablamos de educar al consumidor, muchas veces decimos, bueno, si eso está caro, no lo compremos. Pero el tema de que eso está caro no está definido por quien trabaja la tierra y el que tiene el arrozal, sino que está decidido por otros, ¿sí? Que tiene que ver con el precio de la tonelada, la bolsa de Chicago, la oferta y la demanda internacional, es decir, por un montón del precio del dólar, y no sobre las decisiones de qué sería poner arroz y lentejas en un mismo plato, digo nutritivamente, ¿no? Digo para entender esto, sino que hoy, en lugar de arroz y lentejas, vamos a tener que sacar el arroz y las lentejas y poner solo papa, ¿sí? Lo que el mercado nos ofrece que podemos adquirir. Y la idea de este concepto cambia esa visión para decir que el acceso a los alimentos tiene que estar garantizada, no de cualquier elemento. Vamos a trabajar cuando veamos agroecología, es decir, el tema de lo sostenible y lo ecológico, que es otro punto que ponen, pero sí básicamente a que las comunidades, los países, las sociedades tienen que elegir sobre el propio sistema alimentario y productivo. Entonces, dice, esto pone a aquellos a los que producen y distribuyen y consumen alimentos en el centro, por encima de los mercados y las empresas. Básicamente, entender el concepto de soberanía alimentaria es entender un nuevo esquema de poder que está propuesto por Vía Campesina para la producción, distribución y consumo de alimentos. Es decir, lo que propone la soberanía alimentaria desde esta concepción de la Vía Campesina es que
las comunidades se pongan de acuerdo en qué producen, cómo lo producen, cómo se distribuyen los alimentos y cómo se consumen los alimentos. Por fuera de lo que es la exportación en el mercado, digamos, por fuera de lo que son los monopolios y los oligopolios y las grandes latifundios, es decir, las grandes extensiones de tierra que hacen que haya algunas personas, en nuestro país son exactamente 200, ¿sí? Que casi la matriz tiene que ver con las tierras que la campaña del desierto otorgó gratis a algunas familias, ¿sí? Que son las que tienen grandes extensiones, por lo tanto, tienen la posibilidad de hacer grandes producciones y de determinar los precios y la forma de distribución y de comercialización. Es decir, que es un concepto, el de soberanía alimentaria, que pone el ojo sobre esa forma, ¿sí? De producción de la tierra. Algunos de ellos, en lugar de producir, la alquilan a grandes grupos económicos o a grandes exportadoras, pero es lo mismo. Es decir, pueden decidir qué hacer con su tierra porque son los que tienen las producciones más importantes de granos o de alimentos dentro de nuestro territorio. Digo, porque esto es el fenómeno que en un país que tiene posibilidad de producción autosuficiente de todos los alimentos, desde granos, legumbres y distintos tipos de proteína, haya gente que no llega a poder consumir, acceder a la canasta básica, ¿sí? Es decir, esta paradoja que ocurre en nuestro país tiene una explicación, no es mágica, y no es solamente por las políticas de un gobierno X, tiene que ver con una matriz. Fíjense que yo hablé de la campaña del desierto. ¿Algunos se acuerdan en qué año fue la campaña del desierto? ¿O más o menos a fines de qué siglo? Hola. Cri, 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 cri. No vale Bueno, googlear. Del 1800 más o menos, ¿no? a fines del 1800, es decir, exactamente, a fines del siglo XIX. Es decir, fíjense que estamos hablando de un montón de tiempo, es decir, hay 200 años de historia donde esta matriz productiva se fue instalando. Es decir, en la época que muchos nos hablan, que fue la época donde nosotros estábamos, éramos el granero del mundo, y donde estábamos, éramos la octava economía del mundo, se olvidan de algunos detalles. Efectivamente, éramos la octava economía del mundo en términos de lo que adquiríamos, porque con una cosecha teníamos una gran cantidad de acumulación de divisas, pero ese momento la estructura social argentina tenía más del 50% de pobres. Es decir, que efectivamente era la octava economía del mundo, pero había muy pocos, las 200 familias, que se quedaban con esa ganancia, ¿sí? Esta es la idea de mercantilización. Es decir, se quedaban con esa ganancia de lo que producíamos en alimentos, que era prácticamente, ustedes saben que hasta el peronismo, nuestro país fue fundamentalmente agroexportador, es decir, solamente nuestras producciones eran producciones agrícolas ganaderas. La industria empieza a tener potencia a mediados de 1950 con el proyecto industrial del primer peronismo. Entonces, en ese momento, digamos, las ganancias que tenía el país, el Producto Bruto Interno, ¿sí? Era concentrado en las exportaciones agrícolas ganaderas, pero los beneficiarios de esos bienes eran solamente los dueños de la tierra. Esos dueños de la tierra que habían conseguido la tierra desde una concesión que hace Roca cuando hace la conquista, entre comillas, del desierto, que en realidad fue el despojo, la matanza de los pueblos originarios y el despojo de las tierras de los pueblos originarios hacia la transferencia de esas tierras, que se las despojaron a los pueblos originarios, hacia
un grupo de familias patricias que son los que conforman aún hoy nuestra trama de factores de poder, es decir, atrás de cada uno de estos monopolios que podemos ver no está el ascenso social, están alguien entreverado de esas 200 familias, casado, el abuelo. De hecho, nuestro anterior presidente Macri, su madre es parte de estas 200 familias. Blanco Villegas, que es una de las familias beneficiadas con las tierras en la campaña del desierto. Entonces, si uno va viendo cuáles son las élites económicas, esta trama productiva que planteaba Diego en ese cuadro, que vuelvan a mirarlo, van a ver que cuando uno le pone nombre y apellido a esos grupos económicos, atrás de esos grupos económicos están los nombres de estas familias, ¿sí? Es decir, incluso si ustedes vieron película que les aconsejamos, La Patagonia Rebelde, van a ver que los Peñas Brown, ¿sí?, el jefe de gabinete del gobierno de Macri, es parte de estas familias que recibieron y que tenían tierras en la Patagonia, y que ya en ese momento se estaba peleando por la distribución de esa tierra que tenía que ver con las tierras que fueron otorgadas en la campaña del desierto. Digo porque no nacemos nada de un repollo. Es decir, hay problemas estructurales en Argentina que vienen de 200 años. Entonces hay que pensarlos desde esa estructura y qué significa una práctica contrahegemónica en esa estructura. Y en el contexto actual de pandemia, donde todo esto se vuelve a meter y a poner en cuestionamiento, ¿no? Es decir, que cuando se habla de poner un impuesto extraordinario en las grandes fortunas, son esta gente, es decir, que viene acumulando hace 200 años, estas familias. Bueno, ahora en grupos económicos y en grupos transnacionales, porque también es verdad que parte de esto, de estas familias han vendido parte de sus participaciones, tanto en empresas como en tierras, a grupos extranjeros, ¿no? Entonces también ahora tenemos una complejización en esos oligopolios que son parte de, y están en todos lados. Por ejemplo, ayer salió que uno de los grupos con el que estamos negociando la deuda externa, uno de los grandes grupos que tienen bonos extranjeros, tiene el 35% de una de las exportadoras. En Argentina hay 6 exportadoras grandísimas de grano y 2 grandes. De las 6 grandísimas, la que está en tercer o cuarto lugar es Burgibor, que primero era la familia Burgibor, que era una de las 200 familias. La familia Burgibor vendió todos sus activos, tanto en tierras como en empresas, y parte, el 35% de esa, a pesar de que mantiene el nombre, de esa exportadora, es el mismo grupo de inversión que tiene 1/3 de la deuda argentina. Entonces, hay como alianzas económicas que se van haciendo que dan un mejor posicionamiento en hackear a la sociedad argentina y a cualquier gobierno que intente cambiar alguna de estas estructuras, ¿no? Bueno, conocer esto implica también saber mejor cuáles son los problemas y qué es lo que hay que hacer. La soberanía alimentaria, ¿qué hace entonces? En lugar de priorizar estos grupos económicos, prioriza las economías locales y los mercados locales. Vuelva a esa idea que yo hablaba de la Edad Media, donde yo produzco y recibo valor en mi mercado local por lo que produzco. Es decir, cosas que pasan en muchos lugares de la provincia de Entre Ríos, donde todavía hay pueblos pequeños donde el productor le vende directamente al consumidor, ¿sí? Ese mercado local, esa economía local es lo que intenta priorizar, ¿sí? Hablábamos el otro día de los programas que está impulsando el municipio de Gualeguaychú, por lo menos en épocas normales, cuando no hay pandemia, que son programas de acercar
a los productores locales con los consumidores. Y esa es una política pública que intenta estar en orden al concepto de soberanía alimentaria. Y priorizar los mercados nacionales, ¿sí? De hecho, las retenciones es esto, es desacoplar el consumo nacional del consumo internacional. No, es decir, lo que quieren decir es, lo que, si vos querés exportar, exportás, pero a este precio. Y vender, te tiene que salir lo mismo vender en el mercado nacional. El resto yo te lo retengo para que vos no me hagas subir en la mesa de los argentinos el valor del kilo de lomo a lo que vos lo podés exportar. Es decir, yo hago que a vos lo exportes de la misma forma que lo puedas vender en el mercado nacional. Esa sería la idea básica de lo que son las retenciones, ¿no? Es decir, tratar de regular un mercado nacional. Bueno, lo que dice Vía Campesina es que la idea es darle el poder a los campesinos y a la agricultura familiar. Ustedes saben que fundamentalmente la horticultura y toda la producción de frutas está centrada básicamente en pequeñas producciones en nuestro país todavía, un 70% es producida por, me encanta porque me aparece cuando estoy dando clases, me pasó el otro día también, un aviso de paquetes turísticos para irme a distintos lugares para decir cosas. Entonces de golpe aparece en la pantalla y la verdad que me daría muchas ganas poder estar viajando a lugares lindos. Pero no es posible en este momento. Bueno, retomo, que ustedes saben que la horticultura fundamentalmente y la producción frutal en la Argentina todavía está en manos de pequeñas extensiones de tierra y producción cuasi familiar. El tema es que en algún momento de la cadena de comercialización aparece, por ejemplo, el problema de los productores de Río Negro, del Alto Valle, de producciones de fruta, aparece que esos pequeños agricultores que no tienen capacidad para poder vender en los centros de consumo, léase, mandarlo a Buenos Aires, o a Córdoba, o a Mendoza, pero fundamentalmente a Buenos Aires, porque hay algo de la logística que es muy cara y que no hay capacidad para una agricultura familiar de hacerlo, tienen que vender su producción y esa venta está monopolizada. Es decir, no está monopolizada el cultivo de las frutas, de las peras, manzanas and company, sino lo que está monopolizado es quién les compra a esos productores y quién comercializa en Buenos Aires. Entonces, como hay un monopolio que es el único que compra para hacer la logística de distribución, ese monopolio fija el precio. Y entonces, por supuesto, el que pierde es el eslabón menor. Entonces, la lucha de esta idea de soberanía alimentaria es que haya un precio justo, es decir, que el precio sea un precio justo tanto para el que compra como para el que vende, es decir, sin el intermediario, sin el que acumula, el que mercantiliza ese alimento, hay un precio justo para el que produce y un precio justo para el que compra, ¿sí? En esto también está la pesca artesanal. Ustedes saben que el tema de la pesca es un tema complicadísimo que tiene que ver con la accesibilidad del pescado en la mesa de los argentinos, que por un lado se toma mucho como un tema cultural, pero por el otro lado tiene que ver con el tema de que los grandes grupos manufactureros que hacen pesca industrial y que faenan el pescado en los mismos buques, en la plataforma marítima argentina, básicamente desde el barco que lo faenan ya lo exportan, y entonces la accesibilidad al mercado local es muchísima más baja. Entonces, bueno, la pesca artesanal es como una viñeta importante en todo este marco de la soberanía alimentaria. Bueno,
claro, ustedes en Entre Ríos, porque la pesca artesanal está casi impuesta, porque los pescados de río prácticamente el circuito que tienen es de pesca artesanal, no hay eh, buques manufactureros que la vendan, pero acá en Buenos Aires obtener pescados de mar, bueno, en Entre Ríos también, obtener pescados de mar tiene que ver con un valor, a un alto valor, y hay muy poca disponibilidad de otros pescados que no sea el de mayor consumo, que es la merluza. Claudia.